Hola a todos, mi nombre es Federico Matus, soy parte de la Cátedra de Anatomía del turno mañana de la Universidad de Mendoza y en esta ocasión vamos a ver lo que es inervación del miembro superior. Generalmente este tema es un tema bastante difícil al momento de leerlo, que generalmente cuesta mucho entenderlo, pero una vez que se entiende y lo leen y estudian, generalmente es un tema muy fácil y es un tema generalmente muy tomado. Entonces, vamos a ello. Cuando hablamos de miembro superior, la inervación del miembro superior, lo primero que tenemos que hablar es de un plexo, que se va a llamar el plexo braquial. Cuando nosotros hablábamos de plexos, la definición principalmente que a mí más me gusta decir es que es una anastomosis de las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Si ustedes se acuerdan, nosotros podemos decir que dentro de un plexo, a nivel del cuerpo humano, tenemos tres plexos grandes: el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Y después a nivel torácico, los nervios raquídeos lo que van a hacer es no formar sinoplexos, sino van a formar los nervios intercostales, que luego en tórax lo veremos. Ahora, basándonos principalmente en plexo braquial, eh, podríamos decir que bueno, van a salir de ramos anteriores, o las raíces ventrales que acá hablan, de C5 a T1, con correlación de C4 y T2. Entonces, puede tener 5 salientes de 5 ramas anteriores de los nervios raquídeos que van a salir para formar unas raíces, que después esas raíces se van a llamar troncos, que por unas divisiones que van a surgir esos troncos se van a convertir en fascículos, y luego para esto formando los ramos terminales de cada uno de los fascículos. Todo esto ahora lo vamos a ver en una imagen que es más fácil. Y para entender, para acordarse de qué niveles salen, hay una regla mecánica que ahora se las digo, que está buena y que a mí me sirve bastante. Además de todo esto, hay que decir dos cosas importantes. Las raíces del plexo braquial van a descender del miembro superior a través de un espacio que se llama interescalénico, que es un espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio a nivel de la región supraclavicular cercana al cuello. Esta relación es importante porque explica muchas veces los dolores que una persona puede tener, un paciente puede tener, o las parestesias del miembro superior, relacionadas a una contractura muscular cervical. Se ve muy frecuente, en la práctica kinesiológica también se ve mucho, y es que yo tengo un paciente con contractura cervical que viene a la consulta con parestesias de los miembro superior principalmente, o con PIC, como que tiene dolor punzante sobre una zona del miembro superior. Y la explicación principalmente cuando se le hace el examen físico se da cuenta que tiene contractura cervical y es por eso la razón. Y luego en la arteria axila, a nivel de los fascículos, que son lateral, posterior y medial, va a tener una relación importante con la arteria axilar, que la vamos a ver después. Entonces, esta es la regla mecánica que yo les digo que la uso para acordarme de qué nivel hasta qué nivel va el plexo braquial, que es las últimas 4 casas usan un solo techo. Ahí remarqué un poco las mayúsculas que yo me acuerdo que uso para la regla mecánica, y es las últimas 4 casas, en realidad es las últimas 4 cervicales, U4C, y un techo es la primera torácica. Entonces las últimas 4 cervicales y T1. Hay otras reglas, por ejemplo, 4 señoras toman un té en un bar que está cerrado, y más o menos respetan la misma ideología de entender que son las últimas 4 C con una T. Bueno, esta es una foto de lo que sería el plexo braquial. Hay otras formas, generalmente en el seminario que vamos a tener más adelante vamos a ver que tienen a través de 4 letras, que es W, Z, Y y X, se puede dibujar de una forma más didáctica, digamos.
pero esta imagen está buena porque es más fácil explicarlo. Entonces nosotros habíamos dicho que vamos a ver estas líneas que van a ser las divisiones, donde yo voy a cambiar de nombre y partimos de que esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior, y yo voy a tener las salientes de los nervios raquídeos, que lo vemos ahí, los ramos anteriores, le marco anteriores porque generalmente se suele preguntar mucho. Cada rama anterior, digamos, de los nervios raquídeos van a salir por el agujero de conjunción de cada vértebra y van a unirse con el otro nervio raquídeo que me está formando. Por ejemplo, el C5, que es este, y C6 se van a sus nervios raquídeos salen, se juntan y forman lo que se llaman troncos. Entonces yo tengo raíces que cuando se unen forman troncos. Entonces C5 con C6 forman el tronco, que acá tengo dos nomenclaturas. Puedo poner el tronco superior, que es la nomenclatura que yo recomiendo, o el primer tronco primario. Luego a nivel de C7 anda solo, no se une con nadie y forma el tronco medio o el segundo tronco primario. Y C8 y T1 se unen y forman lo que se llama el tronco inferior o tercer tronco primario. Acá lo importante es que ellos toman desde lo más superior a lo más inferior. Entonces superior, medio, inferior es la nomenclatura que más cómoda se usa y más rápido y seguramente es la que más se van a acordar. Después, ¿qué pasa con esto? Los troncos de cada uno van a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Acá yo ahora voy a marcar para que no se le hagan problemas. Con dos colores diferentes, le en rojo las ramas anteriores, que sería esa del tronco superior, esta del tronco medio y esta del tronco inferior. Y luego me forman otras tres ramas que van a formar del tronco superior, va a ser esta, del tronco medio va a ser esta, que es como una continuación, y del tronco inferior va a ser esta. Como regla, las ramas posteriores se van a unir siempre para formar lo que se llama el fascículo posterior. Y luego voy a tener ramas anteriores, que la única que hace como que diverge, o sea, como que se va del eje, es la del medio, la del tronco medio, que se va a unirse con la rama anterior del tronco superior para formar el fascículo lateral. Entonces, yo tengo troncos, que dijimos superior, medio, inferior, que se dividen en dos ramas, una anterior y una posterior. Las posteriores se juntan todas y forman el fascículo posterior. Y luego el tronco superior y el medio, los ramos anteriores siguen su eje, o sea, así continúan. Tengo esto, por ejemplo, y esto. ¿Qué va a pasar? Que para formar el fascículo lateral me va a llegar el ramo anterior del tronco superior y el ramo anterior del tronco medio. En cambio, para formar el fascículo inferior, el fascículo medial, perdón, lo único que me va a aportar es la continuación del tronco inferior. Entonces después cuando veamos más adelante tres nervios principalmente, que vamos a ver el mediano, el radial y el cubital, van a ver que muchas veces el T1 no va a participar. Y la razón es por esto, porque el T1 hace esto, sigue y sigue. En cambio no da raíz hacia posterior. Ahí lo vamos a ver después. Una vez que se me dividió, tengo tres fascículos que dijimos que era lateral, medial lateral, posterior y medial. Y esto es porque yo acá tengo una zona que tengo la arteria axilar. Y luego una vez que se me forman los fascículos, se me dividen en dos para formar los diferentes ramas terminales del plexo braquial. Esa sería como una explicación breve de lo que es el plexo braquial.
también podemos ver que no solo tienen ramos terminales, sino vamos a tener ramos colaterales, que ahí también aparece una regla que es en la región supraclavicular debe tener 4, pero 2 en la parte de los raíces, 2 a nivel del tronco, y después a nivel de los fascículos me dan los ramos totales. Ramos totales es los ramos colaterales con los ramos terminales. Acá voy a tener 3, acá voy a tener 5 y acá voy a tener 5. Más adelante lo voy a ver. Pero para nombrar algunos, por ejemplo, este es el trocico largo, este es el subclavio, y acá tengo los pectorales, pectoral lateral, pectoral menor, pectoral medial y algunos cutáneos que luego los voy a explicar cuando veamos muñeca y mano. Bueno, acá un poco más o menos lo que yo recién les dije. Tengo a nivel del, del ramo supraclavicular, estos dos van a ser de la parte de las raíces y estos dos van a ser de la parte de los troncos. Dorsal escápula, torácico largo, músculo subclavio y músculo subescapular. Después, a nivel de fascículos, dije que la regla era 3, 5 y 5. 3 a nivel del fascículo lateral, el pectoral lateral y los dos terminales, el músculo cutáneo y el mediano. A nivel medial tenía 5, el cubital, el mediano, los dos cutáneos y el pectoral medial. Y a nivel posterior también tenía 5, que eran los dos terminales, el radial y el axilar, el subescapular inferior, tóraco dorsal y subescapular superior. Acá, bueno, acá vemos una imagen ya con todo completado, donde vemos cómo llaman los troncos, cómo llaman a los fascículos, los diferentes niveles, las ayudas que yo decía, las cooperaciones que hace C4 y T2. Y bueno, y cada uno de los nervios colaterales que me va formando y de qué ramos son, o qué nivel cervical me va formando. Ahora, hablando un poco del recorrido de los nervios principales del miembro inferior, dijimos que habían 5 ramos terminales. Músculo cutáneo, mediano, cubital, radial y axilar. El axilar dijimos que por propio mismo nombre se va a ir hacia axila y va a quedarse ahí arriba. El músculo cutáneo va a ser una parte muscular que va a ser toda la inervación del miembro del brazo y de los 3 músculos de la región anterior del brazo, y una parte que va a ser cubital a nivel del codo, y luego 3 nervios grandes que llegan hasta mano, y esos son los que vamos a hablar. En la imagen izquierda voy a hablar principalmente del nervio mediano, donde dijimos que venían. El nervio mediano se formaba por el fascículo lateral y el fascículo medial. Pero, como el fascículo lateral le llegaba también información de C7, por eso acá es donde estos son los niveles de C5, C6, C7, C8 y T1 puede llegar a estar o puede dar una contribución inconstante, por lo que decíamos que iba solo y seguía solo. A nivel de brazo lo que va a hacer es no va a hacer nada. Vamos a encontrar a veces, a lo que vemos en el preparado es que cuesta o hacemos diferenciarlo entre el mediano y el cubital, porque ambos están hacia medial y en ninguno de los dos casos se ve que tiran ramas hacia el brazo. La diferencia la hacemos principalmente a nivel del codo o en la epífisis distal del húmero, donde yo tengo que el mediano se va hacia anterior y el cubital se va hacia posterior. Más adelante, ahora cuando veamos cubital, les explico por qué. Pero siguiendo con el mediano va a ir a nivel del codo en una parte anterior, va a pasar por una región llamada surco bicipital medial, y a nivel del antebrazo pasa por dos músculos importantes a nivel de la parte proximal y a nivel de la parte distal cambia. A nivel del extremo proximal
del antebrazo se va a pasar por dos músculos, el músculo flexor profundo y el músculo flexor superficial de los dedos. Ahora, a nivel distal del antebrazo, a nivel de la muñeca, va a pasar por debajo del túnel carpiano entre dos músculos, que son el palmar mayor y el palmar menor. El palmar menor es un músculo inconstante y también se puede llamar palmar largo. Y el palmar mayor se ha cambiado por el músculo flexor radial del carpo. Una vez que se pasa por el medio y entra por debajo del túnel carpiano, llega a la mano y me da la inervación en una visión palmar, toda esta zona que está marcada en azul, y a una vista posterior o en vista dorsal, esta es la parte de los dedos que vemos acá. Ahora, si vamos a la imagen de derecha, la imagen de derecha dijimos que el cubital, como el cubital venía principalmente apartado por el fascículo medial, va a venir de C8 y de T1 seguro, y acá el que es inconstante es C7, perdón. A nivel delantero del brazo dijimos que no va a pasar nada, que no hace nada, pero a nivel del codo dijimos que se separaba del mediano porque este se iba hacia posterior. Hacia posterior va a pasar por lo que se llama un surco, que lo vimos en la segunda clase, que es el surco epitóqueo olecraniano. Y una vez que pasa por ahí, se transcurre hacia anterior por dos músculos principalmente. El músculo flexor profundo de los dedos, que es el que tenemos acá, y el músculo flexor cubital del carpo. Desde su parte proximal a su parte distal. En la parte distal se van a continuar con esos dos músculos y va a entrar va a entrar a la mano por un canal que se llama el canal de Goulton. En la mano se va a dar la inervación de estos dos últimos dedos y la parte principalmente más de la vista dorsal, que después vamos a ver que la otra parte participa en radial. Y yendo al último nervio principal que va a recorrer todo el brazo, es el nervio radial. El nervio radial dijimos que salía del fascículo posterior, o sea que recibía de los tres fascículos y de los tres ramos, por eso es C5, C6, C7 y C8, y el que es inconstante como el mediano es T1. A nivel como es un fascículo posterior, se va hacia el posterior con el nervio axilar. Lo que diferencia es que el nervio radial se va en la región escapular. Dijimos que teníamos tres triángulos. El triángulo húmero-tricipital es el que va a estar saliendo en nervio radial. El nervio radial, para seguir continuando hacia abajo, pasa por el surco del nervio radial, que es lo que muchas veces se usa para justificar una vista posterior del húmero. Y luego pasa por un tabique intermuscular que vemos acá para irse hacia codo. Hay algunas bibliografías que dicen que antes del surco radial pasa por un canal llamado canal de Frost, pero otras bibliografías dicen que no existe. Entonces quédense que hay dos lugares importantes donde pasa el nervio radial a nivel de la región escapular y a nivel del brazo, que es el triángulo húmero-tricipital y el surco del nervio radial. A nivel del antebrazo, a nivel del codo, antes de llegar al antebrazo, va a pasar por el surco bicipital lateral y ahí se me da dos ramas. Una rama terminal superficial, que va a ser la que también se puede llamar anterior y va a ser principalmente sensitiva, y una rama terminal profunda o posterior, que va a ser la motora principalmente. Esta rama profunda o posterior lo que va a hacer es pasar por el músculo supinador corto, va a dar inervación a toda la región posterior del antebrazo y va a terminar en los nervios digitales dorsales, inervando el resto de la mano que no inerva ni el mediano ni el cubital. Viendo una imagen,
Acá podemos ver que no solo hay nervios y hay una inervación motora del miembro superior, sino que también hay una inervación cutánea. Y estos van a ser los diferentes niveles a través de los dermatomas, que el músculo depende de las regiones que la inervación sensitiva, digamos, que va a tener los diferentes miembros inferiores. Y para terminar tenemos unos dibujos de la mano donde podemos ver los tres nervios principales dando inervación. En una vista anterior o palmar vemos el nervio mediano en amarillo, el nervio cubital en azul. El nervio cubital lo que hace es va a la parte anterior o palmar y después da una vueltita y da el resto de la mano en la vista posterior dorsal. Y el tercer nervio que me falta es el radial, que es el que vemos en violeta, que hace en la región dorsal esta parte y en la región radial esta parte. Vemos también como el mediano en la región, en la vista posterior o vista dorsal, vemos que es como que da toda esta región en una vista palmar y da la vuelta pero para arriba. Entonces llega hacia todo esto. Y por último, para recordarles que ya había dicho que en uno de los ramos, dos de los ramos colaterales, digamos, del plexo braquial eran los cutáneos, y ahí podemos ver cómo están llegando el cutáneo antebraquial medial y el cutáneo antebraquial lateral, que también lo vemos acá, para que se acuerden que no solo es motor, sino también es a nivel cutáneo sensitivo.